Hola, buenas tardes. Soy la doctora Ana Ramírez. Soy médico radiólogo del Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI y también de CT Scanner de San Ángel. El día de hoy les voy a hablar sobre la patología mamaria masculina. El objetivo de esta plática es conocer las características radiológicas de la patología mamaria masculina para un diagnóstico oportuno y evitar tratamientos invasivos. Como ustedes saben, la glándula mamaria rudimentaria, tanto en hombres como en mujeres, son idénticas al nacer. Van a estar compuestas de lóbulos mamarios que van a drenar a través de los conductos galactófaros hacia el pezón. En los niños, alrededor de la pubertad, hay un incremento en la testosterona, que esto va a ocasionar una involución y una atrofia de los conductos de la mama masculina. En las niñas, el estrógeno va a estar secretado por los ovarios y va a estimular la proliferación y ramificación de los conductos. Asimismo, la progesterona va a estimular el desarrollo de las unidades lobulillares ductales. Em, por lo tanto, cuando una mama masculina en el adulto va a estar caracterizada por grasa y por tejidos atróficos de los conductos, y también es eso mismo en la mama masculina, por lo tanto, la proliferación, bueno, la patología que vamos a tener va a ser muy rara, la patología lobulillar, por lo tanto, no vamos a tener fibroadenomas, el cáncer lobulillar, tanto in situ como invasor, ni tampoco tumores filoides. Una de la ginecomastia es la patología más frecuente de la mama masculina. Esta se caracteriza porque va a haber una hiperplasia que no es neoplásica de los elementos ductales y estromales de esta mama, en respuesta a una estimulación hormonal. Generalmente va a tener mayor proporción de estrógenos respecto a los andrógenos y se va a caracterizar como una anomalía palpable por sensibilidad mamaria y por ardor. Suele ser concéntrica, atrás de lo que es el pezón, es móvil, comprimible. El cáncer de mama suele ser excéntrico al pezón. Hay muchos tipos de ginecomastia, entre las más comunes son los hormonales, que ahí entra la ginecomastia fisiológica, neonatal, que también se puede presentar en un adolescente o en el adulto mayor. Puede haber también, una causa neoplásica, hablando del carcinoma cortical de los suprarrenales, tumores testiculares o de un adenoma pituitario. También un carcinoma hepatocelular puede tener una ginecomastia. Farmacéuticos, hay varios como la cimetidina, la marihuana, los diuréticos, tiazídicos, el omeprazol, antidepresivos, el diazepam, esteroides y estrógenos exógenos. Asimismo, también puede haber una causa idiopática. El patrón nodular se va a caracterizar porque vamos a tener 3 tipos de patrones. El patrón nodular tipifica la fase florida temprana. Esto nos habla de una proliferación ductal y del estroma en estos pacientes de ginecomastia de menos de un año de duración. En la mastografía va a aparecer como una densidad subareolar en forma de un abanico que se va a fundir con el tejido subcutáneo que va a estar alrededor. No va a tener un borde, los márgenes van a ser indistintos. El Generalmente se va a presentar como un nódulo que va a ser doloroso. Y bueno, también tenemos el patrón dendrítico, que esta es también, se caracteriza porque va a haber una fase de fibrosis, y va a estar inactivada, y su característica histológica va a ser la fibrosis estromal y de los conductos dilatados. En la mastografía lo que vamos a ver es como un patrón que va a ser como una llamita. Esto se va a irradiar desde el pezón con proyecciones digitiformes en forma de llama. Asimismo, también tenemos la ginecomastia de tipo glandular difusa, que esta va a ser caracterizada en mamas más, bueno, en hombres que van a estar tomando terapia exógena y se ve como una mama tipo C de una mujer, una mama heterogéneamente densa. Aquí tenemos un patrón nodular por ultrasonido, se ve un nódulo con formación de conductos y la dendrítica que es más extensa. Entre las neoplasias benignas de la mama masculina, tenemos, por orden de importancia, bueno, el angiomiolipoma.
Este es un tumor raro, que se presenta aproximadamente del 5 al 17% de los tumores grasos benignos. En mastografía lo que vamos a ver es un nódulo que va a ser de baja densidad, similar al tejido graso, y también pues va a tener una consistencia blanda. Por ultrasonido generalmente son nódulos ecogénicos y homogéneos. El schwannoma es otra patología que también es rara. Esta va a surgir de las células de Schwann, de las vainas de los nervios periféricos, y va a ser aproximadamente 2,6 van a ser intramamarios. Cuando está asociada a una neurofibromatosis tipo 2, estos van a ser células que van a tener un tipo esporádico y van a tener más riesgo de malignidad. Y esto se conoce como tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Tiene mal pronóstico y la supervivencia es aproximadamente a los 5 años de un 34%. El papiloma intraductal es otra patología que los hombres pueden presentar y esto nos habla de que va a haber una proliferación a nivel del epitelio ductal y de las células miepiteliales que van a tener un núcleo fibrovascular. Generalmente estos pacientes tienden a llegar refiriendo secreción del pezón o una masa palpable que va a estar atrás del pezón. Suelen ser solitarios, aunque también son centrales, y generalmente por mastografía va a ser un nódulo subareolar que va a ser homogéneo y que puede estar asociado a calcificaciones. Por ultrasonido lo que vamos a ver es que va a haber una dilatación del conducto y va a tener adentro contenido que puede llegar a tener un vaso nutricio. Se puede presentar también como un nódulo complejo o intraquístico. Tenemos otro muy frecuente, es el lipoma, que va a estar compuesto esta neoplasia por células grasas maduras y generalmente van a ser nódulos palpables, blandos, no dolorosos, móviles, y por mastografía lo vamos a ver como nódulos que van a tener densidades grasas. Por ultrasonido lo podemos ver iso o hipoecoico. El miofibroblastoma es un tumor estromal, también llamado como tumor fibroso solitario o variante atípica del leiomioma. Es una neoplasia benigna de células fusiformes que es poco frecuente y que puede aparecer en la mama masculina. Es raro, aproximadamente se han presentado en casos en una edad de 60 y 70 años. Y es un nódulo que va a ser móvil, indoloro, que va a tener un crecimiento lento, va a ser excéntrico a lo que es el complejo areola-pezón. Por mastografía, pues lo vemos como un nódulo ovalado de márgenes circunscritos que no van a estar calcificados. Por ultrasonido va a ser un nódulo hipocoico con ecogenicidad, puede ser mixta, puede ser con reforzamiento acústico posterior y ocasionalmente puede llegar a tener vascularidad interna. En ocasiones se pueden presentar como márgenes angulados o indistintos o incluso microlobulados. Este es un caso que tuvimos en el Hospital de Oncología, en donde vemos unas mamas masculinas predominantemente adiposas, pero hacia el cuadrante superior externo, en el tercio anterior y medio, se ve un nódulo de morfología lobulada, el cual es denso y este nódulo por ultrasonido se observa que es de morfología, es circunscrito, con márgenes lobulados, es hipointenso, con algunas áreas anecoicas en su interior. Al Doppler color no presentaba vascularidad y se localizaba en el radio de las 12. A este nódulo se le hizo una biopsia y el reporte histopatológico fue un miofibroblastoma benigno. Quiero mostrarles un caso también que nos llegó al Hospital de Oncología, en donde se trata de un paciente masculino de 69 años de edad que tiene antecedentes heredofamiliares que son negativos. Tiene entre los antecedentes personales patológicos es hipertenso con toma de amiloripino, losartán y hidroclorotiazida. Él tuvo un accidente automovilístico y posteriormente recibió, bueno, con ese accidente tuvo una contusión en el tórax anterior. Y él, se complicó con un absceso, el cual se drenó y posteriormente comenzó a incrementar de tamaño y en duración, como lo estamos viendo en estas fotos clínicas. A este paciente le hicimos una mastografía y en la mastografía lo que vemos es que tiene un patrón de ginecomastia fibroglandular disperso,
Vean cómo está, hay mucho tejido mamario, pero nos llamaba la atención que en mama derecha se veía un área de aumento en la densidad, una simetría, de la cual tenía múltiples calcificaciones en forma con centro radiolúcido, tenía múltiples nodulitos, hay engrosamiento del complejo areola-pezón. Los ganglios no los veíamos en ese momento. También en la mama izquierda se ven algunas calcificaciones, pero predominaban más en el lado derecho. Por ultrasonido, observamos que eran áreas de atenuación del tejido, del sonido. Algunas se veían algunos nódulos de características quísticas. Y bueno, pues preguntándole a este paciente tuvo inyección de modelantes cuando era en su fase, bueno, en su juventud. Le hicimos una resonancia magnética y encontramos que había múltiples nódulos ovalados, circunscritos, que en secuencias en T1 y en T2 eran hipointensos y que tras la administración del medio de contraste no presentaban captación de vascularidad. Entonces, todo esto era en relación a los modelantes. Podemos ver toda esa área de deformación, de fibrosis que se ve. Y si observan en la mama izquierda, se ve la mama como capta. Hay un aumento en su captación difuso, un realce difuso. Y esto era, pues, la ginecomastia de tipo difuso que tenía. A este paciente le hicimos una biopsia de la mama derecha y encontramos el reporte histopatológico fue de necrosis grasa, inflamación gantogranulomatosa con células gigantes multinucleadas de tipo de reacción de cuerpo extraño y tenía material hialino con calcificaciones distróficas y no había evidencia de neoplasia. Este paciente, aparte de que tenía la ginecomastia de tipo difuso fibroglandular, también tenía aplicación por modelantes y estábamos también ante una mastitis. Esto es un caso muy raro que realmente también la mastitis se presenta muy poco en pacientes masculinos. Otro punto que quiero comentarles es las mujeres transgénero. Estas se someten a terapias hormonales exógenas para promover esa formación de conductos, eh, y van surgiendo como esa transformación va presentando un Tanner, como ustedes lo conocen. Asimismo, este tipo de pacientes suelen colocarse implantes mamarios. Entonces, quiero hablar también de la mama transgénero. Muy comúnmente se aplican modelantes y esto es con la colocación de inyección de fluidos viscosos y esto va a causar una reacción granulomatosa, cuerpo extraño, ocasionando nódulos pequeños, focales, difusos, que pueden ser duros a la palpación y que pueden también ocasionar asimetrías o deformidades en la mama. Asimismo, pueden tener dolor, salida de secreción, ulceración, infección. Entonces, sí es un componente un poco complejo. Por mastografía, lo que vamos a ver cuando hay aplicación de modelantes en una mama transgénero, pueden haberse presencia de nódulos densos o calcificaciones que van a ser de tipo anular. Puede haber distorsión de la arquitectura y por ultrasonido, pues lo que vamos a ver son áreas irregulares, hipoecoicas. Podemos ver el signo de tormenta de nieve porque hay muchas veces que también pueden ya aplicarse silicón y incluso pueden verse también quistes complicados que, bueno, son finalmente los modelantes que están ahí entre el tejido mamario. La resonancia magnética en este tipo de pacientes nos va a ayudar a evaluar el parénquima mamario y para descartar alguna neoplasia. En cuanto a la mama transgénero, aquí se aplica como una alternativa no quirúrgica que se administre el 7B estradiol. Esto es con la finalidad de proliferar el tejido glandular mamario y también se aplica acetato de ciproterona, que esto lo que hace, su función es inhibir, suprimir la secreción de andrógenos. Este régimen puede resultar en mamas masculinas densas, que pueden ser muy indistinguibles de una mama femenina. Generalmente, pues presentan, son mamas con mucho tejido mamario.
Ahora bien, en cuanto a las neoplasias masculinas, vamos a entrar de lleno ya al cáncer de mama. El cáncer de mama es, de los casos es muy raro, se presenta en 1% de los cánceres de mama. Generalmente es unilateral. Podemos tener pacientes que tengan bilateralidad en menos del 1% de los casos. Los factores de riesgo es que presenten una historia familiar, que tenga síndrome de Klinefelter, mutación de un BRCA1 o BRCA2 o un antecedente genético, que también tenga un hiperestrogenismo, una edad avanzada, cirrosis, o también que tengan alguna alteración testicular. Asimismo, pueden tener otras causas, es la irradiación torácica, el cáncer de próstata y los estrógenos que se consumen exógenos en cuestión al tema de la feminización. La edad de presentación del cáncer masculino es de 5 a 10 años mayor que en las mujeres, con una media de edad de 67 años. Generalmente, el tipo, que vamos a tener es un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. Este va a ser el más común, que va a abarcar del 85 al 87% de los casos, y que vamos a tener que van a presentar receptores de estrógenos y progesterona que van a ser positivos. Generalmente van a ser luminales. También otro tipo de cáncer que se ve que en menos frecuencia, aproximadamente de un 5 a 10%, es el carcinoma ductal in situ. Y se pueden llegar a dar también carcinomas ductales mixtos o presentarse un carcinoma papilar infiltrante, y este es mucho menos frecuente, abarca de aproximadamente 2,5 a 5% de los casos. Ahora bien, por mastografía, ¿cómo vamos a ver el cáncer de mama masculino? Va a ser un nódulo irregular que va a ser, excéntrico a lo que es el pezón, va a tener márgenes espiculados, pueden ser mal definidos, va a ser denso. eh, Esto va a también ocasionar retracción y engrosamiento del complejo areola-pezón. Por ultrasonido, generalmente va a ser un nódulo irregular, hipoecoico, con márgenes angulados, indistintos o microlobulados. En ocasiones pudiera llegarse a presentar el caso que pueda ser ovalado y con márgenes circunscritos, pero es el menos por ciento de los casos. Aquí tenemos un paciente que nos llegó al hospital de oncología, en donde vean que hay un nódulo que está en la región retroareolar, que es de morfología irregular, es denso, distorsiona la arquitectura. Este nódulo ocasiona retracción del complejo areola-pezón. Asimismo, si vemos a nivel de la axila homolateral, vemos que hay adenopatías que están con pérdida de su morfología, pérdida de su hilo graso. Asimismo, en la axila contralateral también se ve una adenopatía de similar etiología. Por ultrasonido, este nódulo lo observamos de morfología irregular. Observen cómo tiene márgenes angulados, es hipoecoico, presentaba calcificaciones intranodulares, vascularidad central periférica. Y bueno, este paciente, pues le hicimos una biopsia y fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico grado 2, con receptores de estrógenos al 90% y progesterona igual, con un HER2 negativo y un Ki67 de 15%. Estamos ante un luminal A. A esta paciente es muy raro que una mama masculina tenga una extensión. Sin embargo, este paciente ya tenía metástasis a lo que es diferentes cuerpos vertebrales, y como es lo característico del luminal, ¿no? Que afecta al hueso. Tenemos otro paciente que vimos en CT escáner de San Ángel. Observen, este paciente en mama izquierda, esta mama masculina, tiene múltiples nódulos de morfología irregular que distorsionan la arquitectura, son densos, ocasionan engrosamiento de la piel y retracción del complejo areola-pezón. Asimismo, ya tiene también actividad tumoral a nivel ganglionar bilateral. Esos nódulos son ovalados, circunscritos, esos nódulos, esos ganglios que ya tienen pérdida de su morfología. Por ultrasonido, esos nódulos en mama se ven de morfología irregular, márgenes angulados, presentaban vascularidad central, son hipoecoicos, y también pues se corroboró la presencia de axila bilateral, tenían conglomerados axilares bilaterales. También fue un carcinoma ductal invasor sin patrón específico, grado 2.
Ahora quiero presentarles otro caso que realmente no atañe como tal no es de patología mamaria, pero pues que también se pueden presentar. Este es un paciente que llegó al hospital de oncología y si observan son mamas masculinas predominantemente adiposas, pero vemos que a nivel de la región retroareolar se observa un nódulo que es ovalado, circunscrito, pero ese nódulo está excéntrico, está por fuera de lo que es, está en el pezón. Lo vemos en la foto clínica, esa tumoración que está por fuera, y por ultrasonido, pues se veía ovalado, circunscrito, hipoecoico, con vascularidad central y periférica. Se le hizo una biopsia, una excisional, y esto fue un carcinoma sebáceo moderadamente diferenciado y ulcerado, que realmente no afectaba la mama, pero sí estaba en la piel del pezón. Ahora bien, ya como para llevar a casa, sabemos que el conocimiento de la anatomía de la glándula mamaria masculina, así como de su patología, nos van a ser de utilidad para tener un diagnóstico oportuno y evitar tratamientos innecesarios. Pues muchas gracias. Cualquier duda, estamos a su disposición y esta es la bibliografía. Muchas gracias al comité organizador por la invitación.